Bueno, hoy te sugerí conversar sobre las personas que malutilizan el entrenamiento en sus vidas. ¿Cómo lo mal utilizan? Haciendo Prescriben ejercicios en forma errónea, como el handstand push. como en CrossFit, donde te hacen hacer cosas innecesarias, como ponerte contra una pared, hacer flexiones con la cabeza. Donde todo el mundo sabe que la cabeza no está hecha para recibir los golpes del piso, sino todo lo contrario. Para dar golpes. Exacto. Entonces deberías entrenar para dar golpes. Uno golpea la cabeza contra el piso en ocasiones, pero no de forma voluntaria. ¿Te acuerdas de Materazzi? Sí. ¿Tú crees que él No, ¿tú crees que Zidane, más bien, claro, porque fue Zidane el que le metió el golpe, ¿Haya entrenado? haya entrenado tipo... ¿Golpeando el suelo? Como un boxeador, como puede ser Nico, que entrene el cuello. ¿Golpeando el suelo? ¿Tú crees que a Zidane le prescribieron ese tipo de ejercicio? ¿Golpear con la cabeza a personas? ¿O entrenamiento de Yo creo que cuello? fue espontáneo, porque si algo tiene grande Zidane es la cabeza. Yo creo que lo que hizo fue utilizar la mayor superficie de contacto posible. Es decir, le pegaba con un puño y no golpeaba con tanto como con la sabiola. Sí. Creo que fue por eso. Pero, ¿quién sabe? Yo no conozco al entrenador de Zidane. ¿Cómo lo hubieses prescrito a él ese ejercicio para eso? 3 series de 10 de golpes con la cabeza al saco. Ah, exacto. Okay. Y a medida que va mejorando, le voy colocando peso de los testículos. Para generar la incomodidad nada más, obviamente. Bueno, pero no sé cómo la gente mal utiliza el ejercicio. Bueno, creo que al igual que como haría un doctor, que es loco porque esto lo acabamos de hablar durante 15 minutos, pero no grabamos nada, así que lo voy a repetir. Así como un doctor tiene que hacer una evaluación previa a su paciente para diagnosticar cuál es el mal que lo aqueja, un entrenador debería hacer lo mismo. Entonces le va a hacer un análisis de orina, un análisis de sangre, le va a decir cuando llega al gimnasio, tráeme la materia en este tarrito. Y ahí el entrenador la olfatea y te va a decir, ¿usted está consumiendo suficiente hierro? Mierda. Y no, soy vegano. Ah, tiene caca vegana. Lo sospeché desde un principio. Desde el momento que lo vi, supe que esta caca no era de alguien que comía carne. ¿Y qué ejercicio le puedes prescribir entonces ¿Al vegano? al vegano. Comer carne. Perdón, veganos. Bueno, en fin. Entonces, la prescripción de los ejercicios debe partir de ese diagnóstico inicial donde vas a conocer la capacidad que tiene el individuo de moverse. A doña Rosa, que nunca hizo ejercicio, nunca hizo una sentadilla, no le voy a mandar a hacer una sentadilla con la barra sobre los hombros, porque está incapacitada motrizmente, en principio, para poder hacer eso. Pero a medida que el repertorio de movimiento de doña Rosa vaya mejorando y vaya ganando capacidad de movimiento, estabilidad central, movilidad articular, propiocepción, estabilidad, vaya desarrollando su metaconsciente del movimiento, Carl Jung, puede llegar a utilizar la barra y de esa forma ir mejorando en la utilización de los ejercicios. O sea que no hay ejercicios malos y ejercicios buenos, sino entrenadores inconscientes que prescriben ejercicios de manera incorrecta. Y acá los denunciamos. A usted que le está haciendo el ejercicio de Rosa, deje de hacerlo. Estudie. Por favor. Los vecinos me van a meter una denuncia. Bueno. Que sepa que estamos en veda política en Argentina. Bien. Entonces no estamos diciendo nada que tenga que ver con nada. Son solamente de ejercicios. Es verdad. Entonces, Pedro, bueno, ¿y vos?
¿Cómo creerías que es la forma más intuitiva de seleccionar ejercicios? Sos un tipo que no sabe nada, llega al gimnasio y dice, bueno, voy a hacer ejercicio. ¿Qué hago? Voy a hacer lo que vi en Instagram. Voy a hacer lo que me sugirió mi hermano. Bueno, me pasó porque durante un buen rato haciendo simplemente musculación, Sí. eh, en principio era que sí por imitación de buscar alguna referencia. En Muskelmag. ¿Cómo? La revista Muskelmag. No, en Muscle YouTube. Mag. En YouTube. Men Health. En YouTube. Y decir, bueno, sí, voy a hacer esto, tal. Pues si es día de pierna. Y luego era preguntar cómo se usan las máquinas y ya. Y la gente te decía, perdón, ¿usted viene a entrenar acá? Sí, señor, pagué la cuota. ¿Y qué querés? No, me gustaría aprender a hacer ejercicio. ¿Qué te piensas que a mí me pagan por enseñarte? Yo estoy acá viendo a la gente que camina. Váyase para su casa. Depende del gimnasio y del entrenador. O sea, por ejemplo, cuando apenas había empezado, era un gimnasio que era simplemente así abierto y donde había, no sé, el entrenador lo que se encargaba era de Cuidar a las chicas. pinchar a los hombres. Ah, bien. Sí, sí, con la misma jeringa y el mismo, ¿cómo se ¿Pinchar llama? en el sentido figurado o en el sentido literal? Literal. Ah, Y figurado. Ok. No, o sea, bueno, era el encargado de suministrar Ok. las dosis necesarias para mejorar el rendimiento. Ok. Bien, bien. Y, o sea, si bien le podías preguntar alguna cosa, te decía como que, bueno, sí, haz así, y haz así. ¿Y qué hiciste la semana pasada? Bueno, hice exactamente eso mismo. Bueno, ahora hazlo como un martillo, más bien. Y así. Ok. No. O sea, no había como ni repertorio, ni, ni progresión, Ajá. sino era más como que, bueno, vamos a hacer esto que me parece cool. De hecho, bueno, en otro, luego fui a otro donde sí hubo que sí una suerte de diagnóstico y una hoja de ruta, pero era, o sea, tipo el lunes vas a entrenar, no sé, bíceps, espalda, antebrazo y, no sé, abdomen. Oreja. No, llegaba hasta ese nivel, tibiales y no sé qué. Oh, Sí. estabas 4 años y medio en el gimnasio. Pasaba 2 horas en el gimnasio. Qué terrible. Y ahí se veía como algo de un poco más de guía, pero por ejemplo, había un entrenador que bueno, vamos a hacer hoy bíceps, vamos a hacer trencito, que era el trencito, o sea, era... Uno tras otro y... Sí, pero era con la barra Z, Sí. o sea, hacer series incrementales con peso, tipo, Ajá. bueno, o más bien eran hacer drop sets, tipo, no sé, empezabas con 10 kilos y te quitas de 2.5 de 1 o de Ajá, ajá, y ajá. así, sí. A eso le decía trencito. Sí. Ah, qué simpático. Pero haciendo así, ponte que tendría un par de meses haciendo ejercicio. Obviamente no sabía hacer bien el curl de bíceps, como que hacía también como con la muñeca. Sí. Y una de esas como que sentí un pinchazo en el antebrazo y ahí paré. Pinche trencito. Por eso en Uruguay no hay trenes. Bueno, A la gente no tenga problema. De antebrazo. pero era o así o buscando simplemente como que cosas en YouTube y siguiéndolo de esa manera. O sea, no seguía ningún programa ni como una metodología en la cual hacer ejercicio que además te enseñara a hacer ejercicio. Porque entonces, luego también fui víctima propia de levantar por levantar y hacer cosas como por ego, porque no podía hacer sentadillas con 60 kilos, quería usar los discos estos de hierro, los grandes de 45, sí, 20 libras, que sonan tan sabrosos, ponerlo así en la mano, ¡tum! Y como que, bueno, sí, vamos a hacer sentadillas. Y estaba haciendo, y no sé si, creo que se me fueron como un poco en valgo las rodillas, no sé qué, y también, Una rodilla. las dos, Te las estrolaste. sí, estuve un buen rato sin hacer nada, por eso. Qué triste historia, Pedro. Es ¿Y así. por qué crees que pasa eso? ¿Por qué crees que ese profesor que está en el gimnasio está siendo tan
libidinoso con su trabajo, ¿por qué no está ayudando a los alumnos en lugar de suministrar fármacos? Porque creo que hasta ese punto, y bueno, tal vez lo siga habiendo, solo que he cambiado de circunstancia y de contexto, imperaba más el entrenar por un resultado estético más que el entrenar como una necesidad fisiológica para estar bien. Ujú. Y no cuidar a la persona para que lo que haga en el gimnasio le repercuta en el día a día. ¿Vos creés que él no le ponía suficiente ganas al entrenamiento porque no era consciente de que eso lo estaba beneficiando de un punto de vista saludable a la persona? Que si hubiese sido más consciente de que lo beneficiaba saludablemente, ese entrenador no hubiese sido tan... Sí, o sea, tal vez como por impulsar más bueno, vamos a agarrar fuerza muy de buenas a primeras y vamos a tratar de hacer algo que gente que es un poco más, que tiene más experiencia que tú y es más experimentada, hace sin pasar primero como por el periodo de adaptación de adecuar a tu cuerpo de hacer como estos planos de movimiento y que se acostumbre a hacerlos o como con la cadena de músculos necesarios para impactar lo que sea que necesitamos impactar y que el resto, tipo, lo que también trabaja en consecuencia de activar, no sé, el bíceps, vaya agarrando fuerza de manera progresiva, pero que no sea lo primero atacado. O sea, que no porque hacer un curl de bíceps te vayan a doler las muñecas porque no están preparadas tampoco como para O hacer sea eso. que vos creés que es una mezcla de desconocimiento, o sea, no saber cómo hacer más accesible ese ejercicio para gente que lo pueda usar, ¿no? Decir, bueno, está, como lo que tengo es un martillo, todo me parece un clavo. Sí, Y además porque no es consciente del beneficio que le está ocasionando a la persona el ejercicio más allá de lo estético. sí. Diría que puede ser como esa combinación de esas dos cosas. O sea, como teniendo como prioridad vamos a tratar de que estés un poco más musculoso lo más pronto posible, omitiendo que estamos sentando las bases para lo que debería ser algo que vas a hacer el resto de tu vida. Entonces, si vos fueras el director de un gimnasio y tuvieses que ayudar a este profesor que está haciendo, no me sale la palabra, está haciendo como, no está siendo responsable, ¿Ok? sería. Sí. Bueno, no está siendo responsable con su trabajo. Vos elegirías A, ofrecerle una capacitación, Ujú. B, darle una charla para que sea consciente de la importancia del ejercicio, C, pagarle más. ¿Qué crees que cuál de las tres opciones es la que mejor funcionaría? Estoy tratando de ver la trampa en la pregunta. Estás entrenado. Muy bien. Porque seguro me vas a decir que bueno, es que necesitan más dinero Totalmente. Muy bien seleccionada la respuesta, Pedro Moreno. Ganaste un auto 0 kilómetros. Claro que sí. Pero no es Porque la ¿sabes lo que respuesta. pasa? ¿Sabes por qué el tipo ese vende fármacos? Porque con lo que le pagan en ese pinche gimnasio, no le da ni para pagar las cuentas. Sí, está bien, pero es que... Entonces, déjame terminar la idea. Entonces le vale madre si vas y haces bíceps así, así, o si te pegas con la mancuerna en la cabeza. Le importa un culo lo que haces. Porque no cuida su trabajo, porque lo están explotando. No. Está trabajando 8 horas de un trabajo que no lo hace sentir reconocido ni valorado, no porque no le guste lo que puede hacer, porque evidentemente prefiere hacer eso que trabajar en un supermercado poniendo cosas dentro de una bolsa. Pero es que no le da, No. no le da. No. Bueno, Te pongo otro ejemplo. dale. Por ejemplo, en otro gimnasio estuve entrenando con una tipa que ella era como la entrenadora de un tiempo específico eh, Del de gimnasio. un turno, sí, o sea, era como el turno de la mañana. O sea, trabajábamos 4 horas, una cosa así. Y si bien, o sea, de hecho, habían dos entrenadores que estaban a cargo de la gente y si bien cada quien hacía como su propia rutina, todo el mundo les preguntaba a ellos.
cuando ella estaba, acaparaba prácticamente como el 90% de la atención porque la gente prefería trabajar con ella. Y una cosa que hacía era que te ofrecía tipo asesoría, planes de alimentación o entrenamientos personalizados como fuera del gimnasio Por con su propia cuenta. otro tipo de enfoque. Entonces, ¿Qué tipo de servicios? ¿Ah? Bueno. Pero entonces, ¿qué pasaba? O sea, la gente la prefería a ella porque su perspectiva era distinta, que tomaba un poquito más en cuenta las cosas que venía haciendo. Tenía además como mejor memoria de las cosas que tú estabas haciendo y como que lo que tú buscabas hacer, a pesar de tener muchísima gente como bajo su responsabilidad. Sí. Y notabas cambio entrenando con ella porque hacía preguntas lo suficientemente buenas para que ella estuviese un poco más informada en qué progresión ponerte. Bien. O sea, ¿Vos crees que eso lo hacía ella porque amaba su trabajo o porque se dio cuenta que de esa manera podía vender planes de alimentación, entrenamientos personalizados y así generarse un ingreso extra? ambas, porque es que, o sea, cualquiera puede hacer eso. Cualquiera, Sí. cualquiera puede agarrar y decirte, no, pero ¿sabes qué? Si quieres, anota mi número y te hago un plan distinto. Sí. O sea, ese otro entrenador que tenía el 10% de esa cantidad de gente que entrenaba allí podía hacer exactamente lo mismo. Pero encontró otro negocio que le beneficiaba. Sí, pero quiero decir, o sea, no por el hecho de que, ponte, el costo o el ingreso base sea exactamente el mismo, va a determinar qué tanto le va a poner cada una de esas personas. O sea, tiene opción de, ok, bueno, si me muestro como una persona que estoy un poco más interesada y que le doy un poco más de, no sé, de educación y de atención a esta persona, me logro ganar la confianza de ellos para después hacerle este pitch de que o sea, en el que sin duda puede ganar muchísima más plata. O sea, a partir de ese comportamiento va a lograr poder tener más clientes que alguien que hace lo mínimo e intenta tener posiblemente la misma cantidad de clientes que esta otra persona, pero es completamente distinto porque no tiene las habilidades para poder ganarse la confianza de sus alumnos. ¿Por qué las personas trabajan? Porque tenemos que trabajar y Pues tenemos que ganar dinero para vivir. porque de repente hay cosas que a uno le apasiona hacer. Totalmente. Ahora, si te apasiona tu trabajo, pero no puedes comer, ¿no vas a buscar alternativas a tu trabajo? Sí. A pesar de que no te gusten. Sí. Sí. Probablemente a esa muchacha le encantaba su trabajo, Sí. pero lo hacía porque de esa manera se beneficiaba de un punto de vista económico. Es muy probable que ese muchacho, si el entrenador, el dueño del gimnasio le hubiese dicho, che, mirá que acá no puedes vender fármacos, hubiese tenido que decidir irse, hacer lo mismo que hacía y seguir vendiendo fármacos en otro lugar, porque la diferencia económica se lo daban los fármacos. El problema de la cuestión, mi querido Pedro, creo que radica en dos lugares. Uno, que las personas que trabajan al frente de los gimnasios muchas veces tienen menos preparación de la que necesitan. Sí. Entonces, no pueden hacer su trabajo de la manera en la que deberían hacerlo. Pero además, las personas que son dueños de los gimnasios abusan de eso. ¿De qué manera? Pagándole mucho menos a una persona que tiene una responsabilidad mucho más grande que la que el dueño del gimnasio está dispuesto a pagar. Entonces el tema es que el dueño del gimnasio se enriquece del trabajo mediocre que hace la persona en el gimnasio. Yo no te puedo exigir que vos cuides a las personas del gimnasio y no le vendas fármacos si lo que te pago es una miseria. Bueno, yo diría que enriquecer es una palabra fuerte, porque no es como que, o sea, bajo esa misma premisa no es como que las cosas van a venir bien. ¿Cómo? O sea, bajo la premisa de, a ver, mi negocio depende de gente que esté dispuesta a pagar una mensualidad Sí.
Y esta gente es necesario tenerlas durante un tiempo eh, bien definido para yo poder pagar las cuentas Sí, y que además me dé una ganancia y un rédito económico. sí, Pero entonces, si el sitio donde lo estoy haciendo tiene estas circunstancias tan poco favorables, sí. no hay muchas cosas que mantengan a la clientela allí y que ellos no decidan simplemente irse a otro sitio. Más si es un sitio donde uno de los o varios de los empleados Entiendo a dónde vas. tienen prácticas que... Entiendo a dónde vas. Cuando la estrategia es vender y que más cantidad de gente se inscriba en el gimnasio, a la larga va a llegar otra persona. Eso está calculado. Pero o que sea, saben otro- que el flujo de gente normativo es X y que con eso pagan las cuentas y el gimnasio subsiste. ¿Y si no subsiste? No, el gimnasio, a ver, si no subsiste tendría que buscar otro modelo de negocio. Pero en esa clase de gimnasios, y estoy generalizando, Ujú. el servicio no es de calidad. Porque no lo tiene que ser. No es de calidad. Yo te subarriendo el espacio para que vos pases. Ujú. Te pongo un ser ahí a quien vos le podés preguntar algo. Sí. Y vos no podés indignarte por el servicio de ese ser. Porque ese tipo está haciendo lo que le están pagando. Le están pagando. Entonces, si vos me das un sueldo mínimo, mi esfuerzo va a ser mínimo. Sí. Si me mejorás las condiciones laborales y me pagás en función de mis capacidades, obviamente que me voy a esforzar. Sí, pero es tan limitante hacerlo de esa manera. O sea, tan limitante. Porque entonces... Yo no digo que esté bien, digo que es lo que sucede. Sí, no, pero... Porque la explotación va por dos lados. Es por un lado, contrato gente que no está capacitada, le pago como una persona que no está capacitada, pero le exijo como alguien que supuestamente está capacitado y está cobrando por arriba de lo que cobra. Es una explotación por todos lados. O sea, Por todos lados, porque aparte todavía, con la amenaza, con que hay muchos más que quisieran estar en tu lugar. Porque si hay algo que está saturado, es el mercado del fitness. Hay entrenadores bajo de las piedras. sí. Y yo eso lo puedo utilizar a mi favor como ser explotador de personas. Pedro, no se subsana con sentirte bien en el trabajo. Esto se arregla con que ese tipo que puso su gimnasio y que contrató una persona para hacer el trabajo en ese lugar, le pague lo que tiene que cobrar. O sea, sí. Estamos de acuerdo. O sea, sin duda. Pero la premisa que me incomoda y con la que estoy completamente en desacuerdo es que, o sea, puede que tú estés en un sitio donde, a ver, si tú eres entrenador de un gimnasio, Sí. no es porque fue lo que encontraste. O sea, si tú eres entrenador en un gimnasio, es porque o te gusta mucho hacer ejercicio y, por ejemplo, esto pasó. O sea, había en un gimnasio donde yo estaba una vacante para el cupo de la tarde. Vino la dueña y vio que habían unos 3 gatos ahí que siempre iban y agarró al que estaba más papeado, más musculoso y que, Y le dijo. y que se inventaba o sea, que hacía, no sé, con las poleas, hacía, Claro. ¿me entiendes? O sea, Sí, como sí, que sí. quien parecía que sabía ¿No lo te que gustaría hacía. cobrar por esto? Y fue y lo puso en el turno de la tarde. Así funcionan las actrices porno y los actores porno. Este, Ya que haces eso también, ¿no te gustaría cobrar por esto? bueno, digo, o sea, hay al menos un mínimo de interés de que puede ser algo que disfrutes hacer. Bien. ¿Puedo Ya, tocar no, ese no, punto? no, pero Ah, es que ya ok, va, ok. o sea, Me lo guardo. o sea, no, esto es simplemente como que el inicio de la premisa, Vale. ¿sí? Va por todo. Digamos que eres esa persona que te gusta hacer ejercicio y medio indagas, no sé qué, y de repente tienes la oportunidad de entrenar gente y si estás completamente... Por el hecho que te entrenaste a ti, no significa que estás capacitado para entrenar a otra gente, ¿no? 100% de acuerdo. Sin duda.
pero digamos que además lo disfrutas y digamos que tienes algo de rédito. Ok, está bien. Bien. No, ya, todavía no. Y digamos que estás en una edad donde puedes estudiar, Sí. que casi siempre es lo que pasa. Bueno, sí. Bueno, entonces ¿qué pasa? O sea, si bien tienes un salario mísero Sí. que no te da para vivir, Sí. porque además trabajas una cantidad de horas bastante poca, digamos que tienes solamente 2 turnos, turno de 2 a 4 y de 8 a 10, por ejemplo. Que tenés tiempo libre, digamos. Sí. Tienes la oportunidad de estar frente a algún tipo de clientela. Y esa clientela, tú puedes decir, tipo, bueno, mira, yo estoy empezando, estoy aprendiendo, y estas cosas son las que vamos aprendiendo. O las que yo voy aprendiendo y las vamos poniendo en uso. Luego esa persona tiene la oportunidad de potencialmente fidelizar a esta gente que te pague directamente e irse a un sitio donde tal vez no tienes que estar sujeto a un salario por ser entrenador de ese gimnasio, sino por ser entrenador de distinta gente. O sea, Que se vuelva autónomo. sí. Cosa que o sea, de manera contraria sería bastante más difícil lograr hacer. Bien. Esa es la premisa. Bien. ¿Voy? Sí. Ok. Primero. No tiene absolutamente nada que ver que le guste hacer ejercicio con que entrene gente. Eso es el error más grande que he visto históricamente con todos los entrenadores que conozco. Con los dueños de gimnasio. Gente, O sea, dueños de gimnasio y con personas que estudian para ser entrenadores. Ok. La diferencia que hay entre hacer ejercicio y que te gusta entrenar gente es drástica. Es como decir, me paso mucho tiempo en Instagram, debería ser fotógrafo. No. No. ¿Y por qué Porque no? ser fotógrafo implica otras habilidades Que puedes aprender. que podés aprender, que te llevan un montón de tiempo, que conllevan, ¿cuánto? El 95% del tiempo, y el 5% restante es sacar la foto. Sí. Entonces puede que te encante ver fotos, pero sos un pésimo fotógrafo. Y eventualmente te puedes convertir en uno bueno. Sí, capaz que a mucha fuerza. Y como Pero todo. el que le gusta entrenar gente es un muy buen comunicador, más que un buen entrenador. Es alguien que cuando explica entiende el otro, sabe cómo llegarle a la otra persona. Educador. Educador. ¿Qué palabra dije? Comunicador. Bueno, Bueno, para educar hay que ambas, comunicar. pero educando. Sí, sí, sí. Sin duda. Ahora, ¿que porque te gusta hacer ejercicio vas a ser entrenador? Es como decir, che, me encanta ver fútbol. Debería ser futbolista. Aquí voy. Pero Rodri, pero es que si las cosas son así. Pero Pedro, es que hay otras condicionantes y componentes Sí, está bien que... muchísimo más pesados que tu gusto por hacer algo. A ver, por ejemplo, pudiésemos equiparar que la carrera universitaria que es, digamos, que más se acerca a ser un entrenador personal sería educación física. Sí. ¿Cuál es o sea, con cuál preconcepción va la gente que estudia educación física? Que son deportistas. Que son inquietos. Y son Que deportistas. lo único que les fue bien durante el liceo fue la educación física porque era el único lugar que le dejaban ser. O sea, ¿era eso o expresión corporal? Bueno, porque hacían, ¿no? ¿Eh? Y porque hacían Y eso. porque hacían. Y de allí, o sea, eso no Y de es... allí los forman para trabajar en colegios con niños y descubren un día que los niños no les copan tanto y después empiezan a migrar más hacia un área deportiva y como el área deportiva está muy saturada y hay pocos puestos laborales porque equipos de fútbol hay contados Sí. y porque preparadores físicos hay pocos y porque la carrera es relativamente larga, terminan recayendo en un gimnasio y descubren que estudiaron 4 años de carrera, más 2 años aprendiendo de entrenamiento personalizado, para llegar al gimnasio y darse cuenta que al final todo lo que estudiaron poco les sirve en el gimnasio. ¿Por qué? Porque había habilidades
que nunca desarrolló y que tampoco tenía por qué hacerlo, que también es verdad, como las comunicativas, como las educativas, como las expresivas, que son las que necesitas de primera mano para ser un educador en el gimnasio, que sí los tenía esta muchacha. Que probablemente ella, y ahí voy a la segunda parte de tu premisa, probablemente ella se volvió autónoma porque era muy buena Y le gustaba. y le gustaba, pero además porque era la única alternativa que tenía para continuar haciendo lo que le gustaba sin cagarse de hambre. Es muy difícil, ¿La única o la es mejor? muy difícil que siendo entrenador tengas un sueldo digno trabajando, dando clases por cada gimnasio de toda la Sí. ciudad. Sí, sí. Si das 3 clases en la mañana en tal lado, 2 clases en la tarde en tal otro, tenés un alumno en tal parque, y trabajás de las 7 de la mañana a las 10 de la noche, te puede encantar tu trabajo, pero a la larga lo terminas odiando. Sí. Yo la cantidad de entrenadores que conozco me dicen, yo me voy de vacaciones y lo último que hago es ejercicio. Pero ¿cómo puede ser si te encanta tu trabajo? Me encanta si lo hago 8 horas. Sí. Pero tengo que trabajar 20 para poder pagar las 4 horas que paso en mi casa. Porque si no, no puedo pagar el alquiler. Sí. Claro. O sea, ahí... Y te digo más. El problema radica en muchos lugares que justifican la actitud que tiene ese entrenador. Por ejemplo, las cuotas excesivamente bajas y competitivas de manera, no sé, ilegítima de los gimnasios. Sí. ¿Cómo le podés hacer entender a una persona que yo te voy a prescribir un ejercicio, que voy a evaluar tu entrenamiento, que voy a mejorar tu condición física, Por 800 que pesos. voy a mejorar... Exacto, Sí. exacto, no se lo come nadie. No se lo come nadie. Y vos como dueño del gimnasio no lo podés exigir tampoco. Yo no te puedo decir, me da que le voy a cobrar 800 pesos a aquel, pero quiero que vos le des un servicio premium. Flaco, ¿qué me estás hablando? Claro. No termina siendo autónomo, porque no le queda otra alternativa. Y después termina luchando desde otro lugar y teniendo que desarrollar otras habilidades técnicas como hacer un podcast. Bueno. O sea, pero es que justamente, o sea... A ver, porque lo que escribes es lo que le pasa a muchos creativos también. O sea, en el que pueden decir, no sé, fotógrafos, por ejemplo. Sí. Sí, bueno, para vivir de ser fotógrafo tienen que, no sé, hacer malabares como de repente ir, que sí, a una empresa y ofrecer fotos de perfiles de la gente. Y bueno, ahí entra como el coste y el valor. O sea, cómo hacer lo que haces más valioso para la gente a la que se la vendes. O más bien, que haya mucha gente que quiera comprarte eso que tú haces. Porque resulta siendo muchísimo más valioso. Entonces, claro, o sea, si eres uno más del paquete, donde lo que sea que tú haces es una copy-pegue de lo que hacen 10 más, no hay ningún tipo de separador y ahí simplemente Y para eso descargo fotos de Google. Y Compro un banco de fotos. Sí, no, o sea, y ahí lo que es una competencia a cero porque entonces, bueno, ¿cuál es más barato? Claro. O cuál se adapta mejor que a mi horario o lo que sea. En La cambio, gente selecciona los gimnasios por proximidad a su casa y por precio de la cuota. sí, pero en cambio, o sea, si hay un tipo en el gimnasio que está haciéndole así en el estómago a la gente para que aprenda a respirar mejor, es como que, bueno, primero, ¿por qué está haciendo eso? Tal vez puedas averiguar. Y resulta que averiguando te das cuenta que hay un montón de cosas que omites hacer ejercicio. Que resulta que ese tipo sabe. Y estarías dispuesto a pagar más porque Sí. ese tipo te enseña. Estaría dispuesto a pagar, y acá voy a tirar un bolazo, pero es mi intuición, estaría dispuesto a pagar el 20% de los 100 que quieren hacer ejercicio. Ah, sí.
O sea, tenés toda la población, capaz que un 20% quiere hacer ejercicio, de ese 20% solamente el 20% estaría dispuesto a pagarlo. O el ¿Por 5, qué? tal vez. O el Incluso. 5. ¿Por qué? Porque no tienen idea. No tienen idea. Claro. O sea, ¿qué entienden por ir al gimnasio? ¿Qué entienden? Ah, me pongo fuerte en unos meses. Sí. No tienen idea. Y todavía el incompetente que es dueño de los otros gimnasios pone una cuota tan baja que retroalimenta la idea de la persona que tiene sobre el entrenador, pero también del propio entrenamiento. ¿Qué tanto puede saber este tipo si me cobran 800 pesos por entrar acá? Ok, está Con bien. suerte y respira. Pero entonces, allí, digamos que sube la cuota, en vez de ser 800 a ser 3500. Sí. Donde hay suficientes entrenadores, suficiente espacio, suficientes máquinas Y conocimiento. como para todo el mundo. Entonces allí, de un 100% de la población, realmente 3 pudiese pagarlo. Porque es lo que cuesta. Tal vez. Entonces allí- Pero mirá lo que te digo. Si yo cobro 3.500 la cuota, pero ese entrenador que apenas podía llegar a fin de mes, ahora le estoy pagando un sueldo digno, Ujú. es muy probable que el servicio que ofrezca sea mucho mejor. Sin duda. Y los 5 que empezaron a ir se fidelizan con mucha más facilidad que los 45 que iban antes. Entran y salen, entran y salen, entran y salen. Claro, pero entonces ahí se crea otro problema. Que es que no tanta gente pudiese tener acceso a los gimnasios. Sí, no sé si es que tanta gente puede llegar a tener acceso al gimnasio o tanta gente comprende o les permitieron comprender la importancia de acceder a un gimnasio. Sin Y te voy a importar el explicar coste. con el siguiente ejemplo. Sin importar el coste. O sea, digamos que es universal que el precio base de los gimnasios, digamos que es $100. Sí. Y digamos que hay un nivel de conciencia también universal de que es tan importante hacer ejercicios que estás dispuesto a pagar. O sea que de tus ingresos es necesario destinar esa cantidad A ver. de plata para estar bien. Yo creo que las condiciones materiales te condicionan a la selección de cosas a las que vos podés acceder y te permitís acceder. Pero la perspectiva también tiene que ver con tu educación, más allá de la condición económica. Yo creo que $100, una cuota de gimnasio, a una persona le puede parecer desmedida, pero no un par de championes. Mm. $100 te puede parecer una cuota desmedida de gimnasio, pero no un juego de PlayStation. Sí. Por eso, o sea, Entonces yo lo que voy es, sí. si el entrenador, el dueño del gimnasio baja el precio para competir con otros gimnasios, lo que no termina de entender es que no compite con otros gimnasios. El dueño del gimnasio no está compitiendo con el dueño del gimnasio enfrente. Está compitiendo contra Nike. Mm. Está compitiendo contra Netflix. Mm. Está compitiendo contra Spotify. Mm. Está compitiendo a todos los lugares en donde la gente dice, sí, $100 acá sí los pongo, Sí. y no los pongo en el gimnasio. Sí. El dilema obviamente es educativo. Pero es que el dueño del gimnasio tampoco corta el problema con sus propios empleados. No te termino de hacer entender lo importante que es tu trabajo. Vos no terminás de entender que tu trabajo es importante porque yo no te lo estoy pagando. Mm. Vos no comunicás de la manera en la que yo necesito que lo hagas. Y yo no puedo subir la cuota del gimnasio porque vos no lo estás haciendo. Claro, entonces en un mundo ideal la cuota del gimnasio es mayor y digamos como la vara para que un entrenador acceda a ese trabajo es muchísimo más alta también. O sea, pues, estaría muchísimo más capacitado para poder entrenar gente, ¿no? A ver, sí, pero se lo puede permitir. Se lo puede permitir. No, por eso. O sea, Porque un mundo el ideal. trabajar en un gimnasio ya no se vuelve un medio para yo volverme después autónomo. Ya. Tiene el fin. Se vuelve el fin. Sí, sí, sí. O Sí, se es vuelve, como- o deseo de forma
económica, pero también de forma por Vocacional. voluntad, vocacional, trabajar en tu gimnasio. Sí, es como, o sea, lo que se me viene a la mente son los profesores universitarios, por ejemplo. O sea, que la vara para entrar es muy alta. O sea, los requisitos para entrar son muy específicos y son muy jodidos. Pero ya una vez que estás allí, eh, lo que ingresas y el beneficio que obtienes también por hacer algo que te apasiona, un contexto buenísimo, no sé qué, pues es un loop ahí de positividad que es tremendo. Y cuando la persona entiende que, que el valor de tu trabajo es directamente proporcional con lo que está pagando, Mm, lo hace. sí. Sí, es como pagar caro una universidad privada, porque sabes que ahí Lo están los hace. mejores. Hoy me lo dijo un alumno. Me dice, Rodri, fui a un gimnasio a hacer boxeo. Con mi hermano que empezó. Yo dije, oh, copado, compraste a tu hermano, hiciste ejercicio, ¿te moviste? Sí. El gimnasio me dijo, la verdad, más o menos. Es un poco más grande que el tuyo, tiene más máquinas. Pero la mitad de las correcciones se las tuve que dar yo a mi hermano. Sí. Y me dijo, estuve tirando frases de Rodri. Y le corrigió la respiración. Y lo ayudó a hacer algún ejercicio de movilidad antes de entrar en calor. Sí, bueno, ¿Por qué? Porque cuando pagás el servicio, estás pagando la educación que obtenés a partir del servicio que estás pagando. No vas a un gimnasio, aprendés a moverte. Mm, Y eso, ¿dónde lo vas a utilizar? Lo vas a utilizar en cualquier lugar de tu vida, en cualquier momento. Porque cuando hagas peso muerto en Tangamandapio, adivina de quién te va a venir la voz. El tipo que te lo enseñó. sí, o dejas de hacer, no sé, dejas de levantar, no sé, por ejemplo, una cosa que le pasa a mi mamá, que tiene un montón de plantas, y tiene plantas de materos gigantes. En vez de hacer como una suerte de Jefferson curl, pasa a hacer un peso muerto porque sabe hacerlo. Y de ahí es donde le vienen los lumbagos, no sé qué, porque, o sea, primero su cuerpo no está adaptado para poder agarrar esa cantidad de peso en flexión de columna y para que como que esos músculos allí puedan sostener esa carga y porque no sabe hacer otro movimiento bien. Ah, la solución es que ponga planta de plástico. Ya está. Que no cuesta nada. Siguiente tema. Estamos. Pero bueno, Pedro, en fin, la cuestión es que la prescripción de ejercicios o el trabajo del entrenador está directamente relacionado con el beneficio económico que te genera. Yo durante tiempo eh, eh, trabajé por dineros que eran poco menos que denigrantes. Por cobrar cosas que eran tipo... O si no tenés el otro extremo que es el que te paga demasiado bien, pero el sometimiento no es económico, sino psicológico. Te va a hacer trabajar con gente que es tan mala leche, te vas a hacer sentir tan mal, Sí. te va a destratar de una manera tan terrible que lo único que puedo darte es dinero. Y pasa en cualquier club elitista del Uruguay. Sí, sí, sí. Vos te convertiste en capital humano que, al igual que mi empleada de mi casa, que está Denigra. obligada a hacer su trabajo de mierda porque le pago, vos haces lo mismo. Y yo soy el que me mueve. O te espero en mi casa. Y hoy no quiero salir a caminar. Ni quiero que me lleves. Y lo único que tengo para ofrecerte es dinero. Y a la larga terminás haciéndolo. Y lo terminás dejando. Porque obviamente que te termina desmotivando. Claro. Sería lindo que existiese un punto intermedio entre ni sos un pedazo de mierda y te pago 2 mangos porque no servís para nada, ni te pago demasiado y te puedo tratar como una mierda. El autónomo. Con tus Sí, propias no reglas. sé si el autónomo. Yo creo que es complejo, pero tampoco tanto.
hay que partir de la base que no cualquier persona tiene que ser entrenadora, ni cualquier persona que va a un gimnasio se puede volver entrenador. Y el que descubre que puede ser entrenador y que puede trabajar en un gimnasio, que lo haga en condiciones en las cuales se sienta cómodo, beneficiado económica y empáticamente y socialmente y psicológicamente. Bueno, Pues si no, también, ¿sabes qué? Se transforma en que soy entrenador en tiempo parcial, donde tengo mi trabajo, pero salgo de mi trabajo para hacer lo que realmente me gusta. Aunque lo que realmente me gusta me paguen mucho menos, lo hago porque me gusta. Hasta que un día generaste una masa crítica de trabajo que no te gusta, que te volvés un esclavo de tu propio trabajo para poder sobrevivir. pero el poder que tiene el autónomo es poder hacer un gimnasio propio, con su propia cultura, con sus propias reglas, que pueda ser ese punto medio. Bueno, sí. Después tiene otras complicaciones, ¿no? Sin duda. Que creo que la mayor de todas es que es un arma de doble filo. Porque así como te encanta y te reditúa, te absorbe. También hay que conocer el punto en donde vos decís, ok, Sí, eso es otro. me gusta mi trabajo, lo manejo por mi cuenta, me es un beneficio económico, pero no es lo único que quiero para mi vida. Y más si tenés 2 pibes. Estamos. Pero ha sido un placer, como siempre, hablar de Como siempre. absolutamente nada que ver con lo que dijimos que íbamos a decir. Más o menos, bueno, al final, bueno, no sé. No, Pero íbamos a hablar de prescripción de ejercicio. Pero es la premisa de todo, o sea, es tener una premisa y dejar que se... Bueno, que- hasta ahí que llegó, se desarrolle. tocó lugares, nada, de la realidad real de la vida. ¿Qué tienes aquí? ¿Eh? ¿Qué tienes aquí? Que claro, son dolorosas, pero Sí. bueno, es lo que nos tocó como sociedad. Hasta que Rusia se apodere de todos y ahí ¡zra! El sometimiento nos caiga como hachazo sobre la cabeza de todos y cada uno de nosotros y dependamos todos del Estado. Y ahí vas a decir, por qué Lenin, el camarada Lenin, no puede poner que por favor nos deje hacer 2 sentadillas al día? Claro. Y ahí va a caer el más de 4 series por músculo no. No, pero quiero hacer un poco más. A la cárcel. Y yo voy a estar ahí diciendo, se lo llevaron por Gil, ¿vieron? A esto le pasa a esta gente. Ahora que le pagan bien, que puede llegar a fin de mes, ¿qué quieren hacer? 5 series, que se lo lleven.